Les decía que el Pleno del Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso del Gobierno Central contra la consulta alternativa del 9N planteada por Artur Mas, con lo cual ha quedado suspendida de manera cautelar y por unanimidad de sus 12 miembros el proceso que quiere llevar y continuar el presidente de la Generalitat el próximo domingo, que es 9N. Esta es la noticia a estas horas, queda suspendido y por lo tanto vamos a ver ahora la pelota, les decía yo, está de nuevo en el tejado de la Generalitat, que tiene convocado a los medios aproximadamente en estos minutos. Está con nosotros ya Alberto Fernández Díaz, que es presidente del Grupo Municipal del Grupo Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo valora esta noticia de suspensión del 9N de nuevo por parte del Tribunal Constitucional y además por unanimidad? Más claro agua. Es decir, todos sabíamos, y desde el Partido Popular lo habíamos advertido, del engaño constante de Artur Mas a los catalanes en su pretensión de promover un referéndum independentista que era claramente contrario a la Constitución. Lo era la consulta inicial, lo era este sucedáneo de consulta que también era un referéndum claramente ilegal, y ahora debemos añadir, atendiendo a esta suspensión del Constitucional que acoge las tesis promovidas por el Gobierno de España, por el Gobierno del Partido Popular, de que además es un fraude de ley y que yo considero que además es un fraude democrático, es un fraude de ley porque se pretendía con este sucedáneo de referéndum intentar subsanar lo que ya el Tribunal Constitucional había considerado que no era ajustado a derecho, y es un fraude democrático porque este sucedáneo de referéndum ilegal, igual que la consulta inicial, confunde a los catalanes porque identifican a aquellos que lo promueven, que es la independencia de Cataluña, con una de la opción que teóricamente los catalanes en libertad debíamos decidir. Y entonces, pero a partir de ahora, ¿qué? Porque el domingo está aquí ya, a la vuelta de la esquina. ¿Qué ocurre si esos voluntarios que decía Artur Mas van a detener a los 40.000 voluntarios? ¿Qué es lo que va a pasar si se continúa por parte de organismos no directamente de la Generalitat con esa votación? Bueno, vamos a ver cuál es la reacción que adopta el Gobierno de la Generalitat, porque en función de su actitud podríamos estar ya ante un desacato de resoluciones judiciales con las pertinentes responsabilidades. Pero creo que es importante no adelantar acontecimientos. Vamos a esperar cuáles son las opciones que adopta el Gobierno de la Generalitat, porque es evidente que en función de estas habría que reaccionar. También existen dentro de estas posibilidades, y ahora estoy únicamente anticipando futuribles que dentro de probablemente pocas horas van a ser descartadas o no, pero es evidente que una de las opciones posibles sería que el Gobierno de la Generalitat se mantenga a partir de ahora al margen de ese referéndum y diga no, nosotros ya no organizamos nada. Y que sea la sociedad, no la administración, la que mantenga esta consulta, este referéndum independentista el 9 de noviembre. Quizá parece lo más probable cuando Joana Ortega decía este fin de semana precisamente que no podían garantizar al 100% que se produjera esa consulta. Entonces ya ese referéndum ya no sería, no ya un referéndum ni proceso participativo como el Gobierno de la Generalitat decía y que se ha demostrado que era un fraude de ley, y así lo ha estimado el Constitucional al reconocer, al admitir a trámite el recurso del Gobierno del Partido Popular. En todo caso ya sería la sociedad, estaríamos hablando en otro estadio, probablemente habría que analizar con lupa qué ocurre pues con la campaña institucional, qué ocurre con la cesión de locales, qué ocurre con los registros de votantes, qué ocurre con los locales cedidos, pero en cualquier caso a mí sí que me gustaría aprovechar estos minutos para que aquellos catalanes que nos estén viendo que no caigan en la trampa si finalmente hubiera el sucedáneo, si finalmente acabara el 9 de noviembre votando, ya no el referéndum inicial, no el sucedáneo de la consulta, sino una propuesta de participación ya no promovida por el Gobierno de la Generalitat, sino por unas entidades independentistas, que no vayan a votar. Porque yo me estoy encontrando con catalanes que España no les cabe en su corazón, que dicen, oye Alberto, señor Fernández, habrá que ir a votar que no. Porque lo que hay que hacer es ignorar absolutamente la consulta 1, la 2, la 3, la que haya. ¿Por qué? Porque el sí necesita el no. El sí, es decir, la opción independentista, necesita que los catalanes que creemos en España vayan a votar. ¿Por qué? Para que la participación suba y, por tanto, les dé legitimidad, y para que haya también votos no, porque no se produzca un escrutinio con el 99,9 de sí
Porque entonces eso solo ocurre en los países comunistas y a la búlgara. Esto es muy